Compañeros, mi nombre es Sara Portugués, estudiante del IFE de Artigas. Este trabajo corresponde a corrientes literarias y yo elegí la vanguardia titulada El creacionismo, que es una vanguardia latinoamericana. Bueno, para comenzar esta presentación elegí comenzar por definir un poquito qué son las vanguardias, cuándo dieron sus inicios, cuáles son sus características. Entonces, las vanguardias fueron movimientos literarios y artísticos también que surgieron en Europa durante las primeras décadas del siglo XX, el cual su objetivo era transformar la manera de entender el arte y la literatura, dejando atrás las formas tradicionales que habían predominado durante muchos años. Entonces, los escritores de vanguardia pensaban que si el mundo estaba cambiando demasiado rápido, ¿por qué el arte no podía hacerlo también? Entonces, esa era una de las primeras cuestiones, comenzar a renovar el arte, la literatura, para ir al compás de esos cambios, de esas innovaciones que se iban dando en el mundo. Los artistas de las vanguardias rechazaban la idea de que el arte debía copiar tal cual es la realidad, ¿no? Entonces comenzaron a experimentar nuevas formas de escribir, añadir nuevos temas, nuevas imágenes que comenzaron a sorprender, diferentes maneras de expresarse. Entonces la imaginación y la creatividad comienzan a jugar un papel muy importante a partir del surgimiento de las vanguardias, para comenzar a imitar el mundo real. Cuando aparecen en un periodo de grandes transformaciones, tanto políticas, económicas, sociales, culturales, todo esto a comienzos del siglo XIX, cuando Europa estaba viviendo un fuerte desarrollo en cuanto a la industria, en cuanto a la tecnología, porque comenzaron a inventarse nuevos medios de transporte, surgieron avances científicos, las ciudades crecían rápidamente. Entonces, los escritores querían estar al compás de todo esto, ¿no? Pero también está lo malo, que son todos los conflictos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial, que esta guerra trajo consigo una crisis en la sociedad, donde las personas comenzaron a perder la confianza en las ideas tradicionales que ya estaban establecidas, y empiezan a cuestionar, ¿no? a aquellos valores que habían perdurado durante tantos años y nadie había hecho nada por cambiar, porque en la antigua forma de crear arte ya no podía expresar la realidad de ese nuevo mundo que se venía, ¿no? Que estaba siendo marcado por la violencia, por la incertidumbre. Entonces surgieron las vanguardias, que vienen a romper con el pasado, a construir nuevas formas de creación artística, tal como lo dice el autor Guillermo Torres, ¿no? Que dice que los movimientos, todos los movimientos de vanguardia se caracterizan por tener esa actitud de afrontar lo establecido y comenzar a innovar, que cada poeta, cada escritor comienza a tener un deseo de renovarse, de dejar el pasado atrás y comenzar a producir algo nuevo. Algunas de las características que presenta todas las vanguardias son, en realidad cada una tiene sus propias características, ¿no? Pero hay algunas que comparten, algunas generales, por ejemplo, que varias de las vanguardias rechazaban lo mencionado anteriormente, las normas tradicionales de la literatura, y lo que buscan es más libertad para poder crear, ¿no? Experimentar a través del lenguaje, modificar la estructura de los poemas, de las narraciones, utilizar imágenes que llamen la atención, que sean completamente nuevas, ¿no? Para poder despertar ese deseo, para poder sorprender al lector, para provocar otras emociones, romper con las expectativas de que ellos se van a encontrar con una obra igual a las que se venían creando antes, ahora ya no,
romper con esa expectativa, ofrecer otras formas de interpretar la realidad, ¿no? Entonces, las vanguardias también defienden lo que es el sentido de originalidad. Una obra que sea original, que no sea imitación de nada ni de nadie. También que consideraban que el artista tenía que crear algo nuevo, no repetir modelos del pasado. Por eso cada movimiento de vanguardia va a desarrollar técnicas propias, de una manera particular de la que tenga cada vanguardia de cómo entiende el arte, ¿no? Pero sobre todo que en la mayoría tiene el espíritu de innovar, de ser crítica frente a esas tradiciones pasadas, ¿no? Porque según Guillermo de Torre, todas las vanguardias estaban unidas por ese espíritu de renovación, aunque cada una va a desarrollar sus propias propuestas, ¿no? Que son diferentes una de las otras. Bueno, las vanguardias durante las primeras décadas del siglo XX surgen, como por ejemplo futurismo, dadaísmo, cubismo, ultraísmo, etc. En cuanto a qué es el creacionismo, es una vanguardia literaria que fue creada por un chileno llamado Vicente Huidobro en 1916, y esta vanguardia surge como una propuesta innovadora dentro de las demás vanguardias del siglo XX, porque se convierte en uno de los movimientos más importantes de la literatura hispanoamericana, a diferencia de otras, ¿no?, corrientes que buscan representar o interpretar simplemente la realidad. El creacionismo sostiene que el poeta debe crear una realidad completamente nueva mediante el lenguaje. Para Huidobro, la poesía no debe limitarse a describir paisajes solamente, o sentimientos, o hechos de la vida cotidiana, sino que crear un universo paralelo, ¿no? Por eso afirma que el poeta debe actuar en función a un espíritu creador, no solo observar la naturaleza, observar la realidad y plasmarla en su obra, ¿no? Por eso menciona una frase muy famosa que es: el poeta es un pequeño Dios, y con eso quiere expresar que el poeta tiene la capacidad de inventar un mundo nuevo, de inventar imágenes nuevas, darle diferentes significados a las palabras, a los objetos, ¿no? Crear algo que no existía anteriormente. No copiar lo que se ve, sino de producir algo completamente nuevo a través de la imaginación, ¿no? Entonces, cuando hablamos del origen del creacionismo, nos dirigimos a un periodo de grandes cambios artísticos, porque en las primeras décadas del siglo XX aparecen muchísimas vanguardias europeas, como las que ya mencioné anteriormente, que buscan justamente romper con lo establecido. Y Vicente Huidobro lo que hizo fue viajar a España, entró en contacto con muchos de esos movimientos, participó en diversidad de reuniones con distintos escritores, estuvo publicando poemas, pero él aún así consideraba que ninguna de esas corrientes establecidas respondía plenamente a su manera de entender la poesía. Por eso él desarrolló una nueva propuesta, que es esta, el creacionismo, ¿no? Aunque haya tomado ideas de otras vanguardias, aún así creó un movimiento que tuviera sus principios bastante originales, que pudieran defender la autonomía de la poesía, ¿no?, la libertad absoluta del poeta de crear. ¿Por qué se llama creacionismo? Creacionismo viene del verbo crear, ¿no? Y Vicente, que fue el creador de este movimiento, sostiene que el poeta debe ser el creador de nuevos mundos, ¿no? Porque él dice: la naturaleza ya existe, el mundo afuera ya existe, los objetos ya existen. Entonces, ¿por qué imitar lo que ya existe? No, el arte alcanza su mayor valor cuando produce algo que
antes no había existido. Por ejemplo, un poema no debía parecerse una fotografía de la realidad. No tiene que describirse tal cual es, volcar una descripción de algo en la obra. No, se puede crear nuevas imágenes, darle significado, un nuevo significado a las palabras, a los objetos, ¿no? Para que el lector pueda sorprenderse de la imaginación que el poeta tiene y de la capacidad creadora que tiene. Los principios fundamentales del creacionismo, el primero es que el poeta debe crear y no imitar, ¿no? Como venía explicando anteriormente. La misión del escritor es inventar nuevas realidades, pero mediante el lenguaje, ¿no? Buscar la autonomía del poema, una obra que no necesita parecerse al mundo exterior para tener su valor, sino que fijarse más en la belleza, en la originalidad, ¿no? Y hacerlo a través de la libertad creadora, porque puede utilizar diversas cosas como imágenes, describir imágenes nuevas, sonidos, movimientos, ¿no? Otras palabras, romper con lo establecido. Esa es la mayor idea en cuanto a las características del creacionismo. Otra de las características es que esta vanguardia rechaza lo simple, ¿no? De la simple descripción que se hace en la mayoría de los poemas anteriores que se solían leer acerca de la realidad, ¿no? Comenzar a crear mundos imaginarios, usar imágenes originales, metáforas novedosas, hacerlo a través de la libertad, eliminar el tema de explicar, de comentar cosas innecesarias, ¿no? Buscar la originalidad, que el poema sea autónomo, independiente, que predomine sobre todo no el imitar, sino crear a través de la imaginación. El poeta es capaz de hacerlo, ¿no? Romper con lo rígido, lo estructurante, salir de la zona de confort. Y todas estas características hacen que los poemas creacionistas puedan ser diferentes a los demás, a los otros movimientos anteriores, ya que no buscan representar el mundo, sino transformarlo mediante la palabra. En cuanto a los autores del creacionismo, hay un mayor representante, un principal representante, que es el fundador, que ya lo mencioné, que es Vicente Huidobro. Es un poeta chileno que viene de una familia bien acomodada y es considerado una de las figuras más importantes de las vanguardias latinoamericanas, porque él fue quien formuló los principios de este movimiento, ¿no? Les dio a conocer mediante sus publicaciones, sus obras, sus poemas, conferencias, ¿no? Aunque el creacionismo no llegó a reunir una gran cantidad de personas que formen parte de esta vanguardia, aún así pudo influir en autores hispanoamericanos, españoles, ¿no? Que comparten el interés por renovar la poesía, experimentar a través del lenguaje. El nombre que identifica el creacionismo es Vicente Huidobro. Bueno, Vicente viajó a Europa para renovarse, para informarse, para estar al tanto de cuáles eran las innovaciones, y conoció a muchos escritores allí y artistas de vanguardias, en el cual pudo participar en el ambiente intelectual, ¿no? De los comienzos del siglo XX, y esas experiencias lo llevaron a crear esta vanguardia, donde en 1916 pudo presentar el creacionismo, comenzó a difundirlo, ¿no? Durante toda su vida él fue escribiendo poesía, ensayos, manifestaciones, y fue explicando qué era para él el arte, ¿no? Su producción literaria pudo influir en muchos escritores. Por eso algunas de sus obras son
Ecos del alma, Adán, El espejo de agua, Horizonte Carré, Poemas árticos, Ecuatorial, Temblor del cielo, Altazor o El viaje de paracaídas. ¿Por qué elegí la obra Altazor, que fue la última mencionada, o El viaje de paracaídas? Porque para mí reúne todas las características de este movimiento en esa obra. Porque Vicente no intenta describir el mundo tal como es en esa obra, sino que trata de construir uno completamente nuevo mediante el lenguaje. O sea que el poema rompe con la lógica tradicional, porque aparecen imágenes totalmente inesperadas, le da significado a las palabras, experimenta o juega con el sonido, con el ritmo, con la estructura. Entonces para mí constituye el mayor ejemplo para esta vanguardia, ¿no? Bueno, Altazor fue publicada en 1931. Esta obra narra el descenso simbólico de un personaje que se llama Altazor. ¿No? Es un viaje que representa una reflexión sobre la existencia, sobre el lenguaje, sobre lo humano, sobre el universo, ¿no? Y a medida que va avanzando la obra, el lenguaje comienza a transformarse porque las palabras dejan de cumplir únicamente una función de describir, ¿no? Una función descriptiva, y se convierte en una creación. Porque en los últimos cantos, por ejemplo, Vicente inventa palabras nuevas, comienza a jugar con los sonidos y hace que la poesía pueda construir su propia realidad. Y el viaje de Altazor simboliza también la búsqueda de una nueva forma de hacer poesía. Entonces también se relaciona un poco la obra con el contexto, además de las características de esta vanguardia en particular. Uno de los aspectos más importantes de Altazor es la reflexión sobre el propio lenguaje, porque Vicente muestra que las palabras no sirven solamente para nombrar un objeto, por ejemplo, lápiz, cinta, sino para crear una nueva realidad. Porque el personaje de Altazor, como dije, él realiza un viaje que simboliza el deseo de romper con todas las formas tradicionales, ¿no? Dejar el pasado atrás. Y a lo largo del poema van desapareciendo esas reglas habituales y ya conocidas, porque surge un lenguaje cada vez más libre, más imaginativo, más creativo, ¿no? Las imágenes poéticas que utiliza este poeta son totalmente inesperadas y parecen ilógicas. No es lo común que se solía leer. Aparente falta, ¿no? Esa aparente falta de esa lógica conocida responde al principio creacionista, lo que Vicente quiere lograr a través de esta vanguardia, de construir un nuevo mundo mediante la imaginación, ¿no? Altazor no debe interpretarse como una historia lineal, donde tiene un principio, un desarrollo y un cierre, sino como una experiencia poética en la que el lector mismo va participando de un universo que es creado por el poeta. Por esta razón elegí esta obra, porque para mí tiene todas las características del creacionismo en ella, representa y refleja exactamente tal y como el autor lo desea, ¿no? Uno de los fragmentos seleccionados es el que dice: abrí los ojos en el siglo en que moría el cristianismo, retorcido en su cruz agonizante, ya va a dar el último suspiro, ¿no? Este fragmento es ideal para analizarlo porque primero es comprensible y otro refleja el espíritu de la ruptura, del quiebre de la obra, porque desde los primeros versos podemos observar que Vicente no presenta una descripción objetiva de la realidad, porque el hablante poético o el yo poético sitúa su nacimiento en un momento simbólico, o sea, en un mundo antiguo que está desapareciendo,
¿Para qué? Para dar paso a otro completamente nuevo. La expresión de decir abrir los ojos en el siglo no debe entenderse únicamente como un nacimiento físico, sino que representa el surgimiento de una nueva forma de comprender el arte, la poesía. El poeta aparece en una época de transformación profunda, como lo mencioné en el contexto histórico, donde las antiguas certezas, lo que estaba correcto, lo que era correcto, no está siendo suficiente. Y cuando afirma que moría el cristianismo, ¿no? ¿Qué hace el poeta? Utiliza una imagen simbólica para expresar la crisis de los valores tradicionales, porque no pretende hacer una afirmación histórica lineal, ¿no? Sino construir una imagen, jugar con la creatividad, con la imaginación, construir una imagen donde se represente el cambio de la época, característico de la vanguardia, sin decirlo tan literal, sino utilizando palabras, como decía, sonidos, movimientos, y eso se puede lograr. Para Vicente eso se puede lograr, eso depende del poeta, ¿no? Este fragmento puede observarse, se puede observar la libertad de crear, ¿no? La libertad que tiene el poeta para crear este tipo de vanguardia, porque en realidad las imágenes no buscan reproducir la realidad, describirla, sino provocar nuevas interpretaciones en el lector, que quede más expectante, ¿no? Algunas de las características presentes del creacionismo en este fragmento son la ruptura con la realidad tradicional, el predominio de la imaginación, hay mucha imaginación, es original, crea el mundo propio, hay un lenguaje libre, ¿no? Es usado de forma libre. El poeta es un creador, ¿no? Todas las características que puede reunir. Para mí, bueno, en conclusión, digamos, del trabajo, el creacionismo viene a representar una de las propuestas más innovadoras de las vanguardias del siglo XX, porque es a través de este movimiento que Vicente defiende la idea de que la poesía no debe limitarse a descubrir la realidad, ni a describirla, no tiene que limitarse, no tiene que describirla brevemente o como se suele hacer. Tiene que comenzar a crear un universo que sea propio mediante el uso de la imaginación, porque este concepto transforma la manera de entender el papel que tiene el poeta, abriendo nuevas posibilidades para la creación literaria, ¿no? Características presentes del creacionismo. Bueno, yo considero que el creacionismo fue una de las vanguardias más importantes. Me gustó trabajar con ella porque no está limitado a lo que veníamos conociendo, sino que sabemos que el poeta tiene la libertad de crear, para crear, de ir jugando con lo que él quiera, ¿no? Porque el lenguaje no es solo mencionar las cosas por su nombre, sino que ir imaginando nuevas posibilidades, nuevas conjugaciones, dando nuevos significados a las cosas o a los objetos, a los humanos, a las acciones. El poeta tiene la libertad de hacerlo, entonces eso está bueno, está interesante. Este estudio permite valorar la creatividad, ¿no? Que siempre eso se dice que eso es muy importante, ¿no? Y tener en cuenta que la innovación ha venido a la literatura para cambiar, para transformarla. Y bueno, eso.